Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie. José, yo creo que tiene mucho eco. Estamos hablando acerca de quién es Jesús. Sí, estamos hablando acerca de quién es Jesús. Y es muy importante que nosotros podamos entender a cabalidad, porque si no sabemos quién es Jesús, entonces no estamos sabiendo a quién adorar ni por quién adorar. ¿Por qué adorar? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esta mañana que pueda guiarnos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias una vez más porque vamos a compartir tu preciosa palabra y te pedimos la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Que todo lo que nosotros aprendamos en esta mañana podamos creerlo, podamos practicarlo y podamos ponernos en tus manos. Gracias, Padre. Bendice este momento, bendice, Señor, a las personas que estamos escuchando tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de quién es Jesús y hablamos acerca del príncipe de paz, ¿sí? El príncipe de paz. Y creo que es algo muy necesario que podamos nosotros entender quién es Jesús y esta parte de que es el príncipe de paz. Y me gustaría que vayamos a leer Isaías. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías es el libro del Antiguo Testamento que tiene más referencias y profecías sobre Jesús que cualquier otro libro. Y por esa razón, muchos estudiosos lo consideran como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y las profecías de Isaías se cumplen en Jesús a cabalidad. Y es increíble que un libro escrito 600 años antes de Jesús contengan tantas profecías y todas estas estén cumplidas de una manera exacta. Entonces dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y cuando dice llamará su nombre, no estamos hablando lógicamente del nombre de la cédula, porque cuando Jesús viene, no se llama ninguno de estos nombres, se llama Jesús. Y en otras profecías habla acerca de Emmanuel, ¿verdad? Y Jesús tampoco se llamó Emmanuel, se llamó Jesús. Entonces de repente alguno dirá, no, es una mentira, es una contradicción, ¿verdad? Entonces, el nombre para los judíos es muy importante y cuando ustedes el día de mañana van a poner nombres a sus hijos, tienen que entender que el nombre es importante. ¿Por qué? Porque el nombre, como dijimos, no es lo que uno lleva en su cédula, sino para los judíos el nombre es lo que esa persona es. Qué interesante, ¿verdad? Es lo que esa persona es. Por eso es que Dios tuvo que cambiarle su nombre a Jacob. Y Jacob significa suplantador. Y le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino se llamará tu nombre Israel, que significa el que pelea con Dios. Y la historia es, dice, tú has peleado con Dios y con los hombres, dice, y has vencido. ¿Ven? Entonces,
el Señor le cambia el nombre a Jacob por Israel. Entonces vemos que el nombre de Jesús tiene mucho que ver con lo que Él es y con lo que Él hace. Entonces, lo primero que encontramos dice Jesús es admirable. De eso vamos a hablar después. Consejero, también vamos a hablar después. Dios fuerte, vamos a hablar después. Padre eterno, hablaremos también más adelante. Pero hoy hablaremos del príncipe de paz, ¿sí? El príncipe de paz. Ahora bien, nosotros hoy día conocemos paz por paz, pero para los judíos en hebreo, paz se dice shalom, ¿verdad? Se dice shalom. Y este shalom no tiene el mismo significado de la paz que nosotros conocemos. Porque el hebreo es mucho más rico en cierto sentido que el español y una palabra tiene una profundidad y abarca muchísimas cosas. Entonces cuando se traduce la Biblia se trata de poner una palabra que más o menos se asemeje a lo que está diciendo en hebreo. Entonces para nosotros decir paz pero queda un poquito corto con respecto a lo que significa shalom. Para nosotros paz y para el mundo significa ausencia de conflicto, ausencia de guerra, ¿sí? Significa tranquilidad. Eso significa para nosotros paz. Y algunos políticos dicen incluso que la paz para nosotros, los occidentales, significa solamente una tregua mientras recargamos las armas. Eso dicen algunos, ¿verdad? Pero en hebreo es shalom y en griego, ¿saben cómo es? Es eirene, ¿sí? Shalom se traduce eirene en griego y de ahí viene el nombre Irene que muchas madres le ponen a sus hijas, ¿verdad? Entonces por ahí si ustedes dicen, no quiero tener una hija, Irene es un buen nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué significa shalom? Shalom significa completo, ¿sí? Y el uso que ellos le dan, porque ahí no solamente es lo que significa, sino que el uso que ellos le dan es mucho más amplio. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que cuando una casa está completa, entonces la casa está shalom, ¿sí? Y cuando una persona está completa, tipo que tenés bendición en tu casa, tenés salud, tenés trabajo, tu corazón está en paz con Dios y con los hombres, entonces tenés shalom. Por eso ellos se saludan shalom. Yo deseo que tu vida esté completa según la perspectiva de Dios. Entonces ya vemos que es un poco diferente. Entonces el shalom es un bienestar completo en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor viene a ser y a hacer en nosotros. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, de que hay veces que algo se rompe en nuestra casa, ¿verdad? De repente se rompe la pared, de repente se rompe el lavatorio. ¿Qué pasa ahí? Se rompe el shalom. Y se rompe el shalom en tu corazón también, porque vos sabés que eso tenés que pagar, ¿verdad? Cuando se rompe una relación con alguien, cuando uno está enojado con alguien, o cuando alguien está enojado contigo, entonces ahí se rompe el shalom. Y uno puede de repente, decir, no, fulano de tal se enojó conmigo y vos estás tranquilito, ¿verdad? Pero hay algo que se quebró, hay algo que se rompió. Entonces, muchas veces se rompe nuestro shalom en el sentido espiritual, en el sentido emocional y en el sentido material también a veces, y eso necesita restaurarse. Y cuando nosotros hablamos de la palabra y exponemos la palabra, siempre
llevamos a nuestra vida particular y tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi shalom? ¿Sí? ¿Cómo está mi paz? Hay de repente personas, o nosotros vemos en los noticieros, que hay personas que se suicidan, por ejemplo. Y la gente alrededor dice, no, pero si es una persona tranquila, nosotros jamás hubiéramos pensado que iba a tomar este tipo de determinación. Nunca dijo nada, nunca nos dio alguna muestra de estar deprimido o deprimida y de repente toma esta determinación. Es que por fuera había tranquilidad, pero por dentro el shalom estaba roto. Y lo increíble es que muchas veces nosotros podemos tener una relación rota hasta con nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, el Señor aparece acá como el príncipe. Isaías dice, príncipe de paz. Ahora, ¿por qué es un príncipe de paz? Porque no simplemente es una persona de paz. Porque un príncipe es alguien que tiene autoridad. Un príncipe es alguien que tiene poder. Y es el que tiene el cómo darnos a nosotros. Y eso es lo que Jesús cuando viene, Él no solamente viene a morir en una cruz y a librarnos de nuestros pecados, sino Él viene a darse por completo. Y como es el príncipe de paz, entonces también trae paz a nuestros corazones, ¿sí? Ahora, yo sé que en algún momento a alguien tal vez le va a venir este versículo en la cabeza y me gustaría hacer un pequeño paréntesis y luego seguimos hablando de la paz porque hay un texto un poco contradictorio en la Biblia y quiero que leamos Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Porque por un lado Jesús es el príncipe de paz y por otro lado acá hay un texto que dice que no es tan así. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Imagínense. Dice, no he venido para traer paz, sino espada. Cuando la Biblia habla de espada, habla de guerra. No está hablando de una espada que corta, está hablando de una guerra. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces vemos que medio que Noé sabía que Jesús viene a traer paz. Pero como estamos haciendo un paréntesis en esto para explicar esta palabra, Jesús está diciendo que Él va a ser un motivo de división. ¿Sí? Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, automáticamente nos separa del mundo y la gente que no entiende a Jesús y la gente que no ama a Jesús automáticamente se vuelven nuestros enemigos, porque hay un espíritu contrario en las otras personas que nosotros. Imagínense nomás todo el revuelo que se causó en estos tiempos, ¿verdad? De la Copa América a las Olimpiadas, ¿verdad? Por el tema de la inauguración y todas esas cosas. Yo a veces ni estoy en eso, pero ayer había sido, o sea, después de muchos posteos vi lo que había pasado. Entonces, había una comunidad que ni voy a darles propaganda, ¿verdad? Pero había una comunidad que se levantó en contra del cuadro de la Santa Cena de Da Vinci y hizo cualquier cosa, burlándose de los cristianos. Entonces, eso no tiene que ser para nosotros ninguna sorpresa. Jesús profetizó eso, dijo, mira, van a tener enemigos por causa mía. Así que ustedes no tienen que ni preocuparse por eso. Así como dice Don Quijote, ¿verdad? Si los perros ladran es porque estamos caminando, Sancho. Ok, entonces no estamos hablando de esta paz, sino estamos hablando de otro tipo de paz, ¿sí? ¿Y de qué paz estamos hablando? Estamos hablando de la paz que tiene que estar aquí dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, la paz de Dios es una paz diferente que fluye de adentro para afuera. Y si hay algo que de repente
me preocupa a mí es lo que la palabra dice y de repente lo que la iglesia es. Porque si Jesús es el príncipe de paz, no se supone que todos nosotros tendríamos que tener paz. No se supone que nuestro shalom tiene que estar bien. Pero no es tan así. Porque hoy día millones y millones de cristianos están con depresión. Y es una cuestión real. Hay muchos cristianos que hasta tienen deseos incluso de quitarse la vida. Estamos hablando recién de la gente que se quita la vida. Y nos damos cuenta que de pronto no empata lo que la palabra dice con lo que nosotros somos o con lo que nosotros deberíamos de ser. Y nosotros tenemos que ser personas de paz. Y tenemos que transmitir esa paz y tenemos que llevar esa paz. Y el problema a veces es que desconocemos esa paz. Y no estamos hablando de desconocer mentalmente, sino estamos hablando de que muchas veces no experimentamos esa paz que tendríamos que tener. Entonces, por eso estamos angustiados, por eso estamos muchas veces tomando decisiones equivocadas, por eso muchas veces estamos turbados. ¿Sí? Es una palabra muy representativa para lo que a veces pasa en nuestros corazones. Hay veces que tenemos una tormenta interior. Nadie ve, pero nosotros lo experimentamos. A veces pensamos y sentimos que nuestro mundo se cae, nuestra vida se cae. A veces no tenemos las ideas claras que tenemos que tener. Pensamos en cualquier tontería o estamos muy dispersos. Nadie sabe, pero nosotros sí sabemos y sí sentimos. Y todo eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? De hecho que yo no sé si algunos se sienten identificados o no, ¿verdad? Como les suelo decir, nunca pienso en la gente, sino pienso en aquello que Dios me dice que tenga que hacer. Entonces es muy importante de que nosotros podamos entender de que no solamente por el hecho de que yo soy cristiano, tipo que todas las cosas tienen que funcionar tipo por arte de magia, tipo que yo soy ya cristiano y bueno, y todo ya funciona así. Tiene que estar perfecto y no es así. Me gustaría que vayamos juntos a Juan, el Evangelio de Juan 14, 27. Y este es un texto muy rico y voy a leer solamente un versículo porque no quiero dejar tal vez el resto para más adelante. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y vemos nosotros que primeramente da el remedio y luego habla de la enfermedad, ¿sí? Primero da la solución al problema y luego habla del problema. Entonces, en este contexto, vamos a ponernos primero del lado de los discípulos. En este contexto, Jesús ya les había declarado a los discípulos que Él se iba. Él les dice: miren, yo voy a ser sacrificado. Y los discípulos, ellos habían puesto toda su confianza en Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos comieron con Jesús. Me imagino que habrán hecho algunos chistes. Me imagino que habrán pasado por momentos difíciles. De hecho, que la palabra declara eso. Ellos habían visto a Jesús hacer cosas tremendas que nadie más hizo.
ellos habían amado a Jesús. El amor que tenían por Jesús era tremendo, a tal punto que Pedro le dijo: Señor, yo voy a poner mi vida por vos. Y cuando Pedro dijo eso, aunque después retrocedió, lo que Pedro le dijo en ese momento era lo que él sentía, pensaba en su corazón. Señor, yo voy a dar mi vida por vos. Y ese era el pensamiento y sentimiento de muchas otras personas. Y no sabemos tal vez aunque Judas creo que ya no estaba ahí en ese punto. Y ellos tenían la idea de que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que era el Mesías que venía a derrotar a Roma. Ellos pensaban de verdad que Jesús era un líder militar que venía a hacer todas esas cosas, porque cuando luego, más adelante en Hechos 2, le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ahora que ya resucitaste y ya va. Y él le dice: no le toca a ustedes saber esas cosas. Entonces, el hecho de que Jesús le haya dicho que ya no va a estar más, primero que va a morir. O sea, la primera gran decepción y desilusión y que les turbó realmente fue la noticia de que Jesús ya no iba a estar con ellos. Ellos iban a quedarse solos. Esa es la idea que ellos tenían. Ya Jesús no iba a estar con ellos para guiarles, ya Jesús no iba a estar con ellos para hacer milagros. El pueblo entero odiaba a los discípulos, porque al odiar a Jesús, odiaban a los discípulos. Y ellos solamente decían: quedamos a merced de los judíos, ni siquiera eran los romanos, sino eran los religiosos judíos que odiaban a Jesús. Y esa incertidumbre: ¿qué va a pasar de mi vida ahora? ¿Qué yo voy a hacer a partir ya? Mi vida no tiene sentido. Mi vida tenía sentido cuando Jesús estaba acá y yo era su discípulo. Pero ahora Jesús ya no va a estar. Me voy a quedar huérfano. Me voy a quedar sin nada y sin nadie. Estaba en una situación muy difícil. Ese por un lado. Por otro lado, está la cuestión de la nación de Israel. El israelita o judío promedio ama a Israel. Daría su vida por Israel. Así son. Y que Jesús les diga: no, yo me muero y me voy. ¿Y qué pasa con Israel ahora? Nosotros hemos peleado tanto, hemos luchado tanto. Es más, habían algunos rebeldes políticos ahí entre los discípulos que habían dejado todas esas cosas y habían seguido a Jesús. Sí, creo que era Simón el Celote. Él era partidario de los revolucionarios de aquella época. Y él había dejado su revolución, su lucha, para meterse en la lucha de Jesús. Y ahora, todas esas cosas por lo que habían trabajado tanto, habían vivido tanto, se está yendo, se está terminando, el mundo de ellos se termina. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ya no hay Mesías, ya no hay liberación de la opresión de los romanos, ya no hay amigos, ya no hay nada. Por eso ellos estaban turbados y estaban con miedo. Y la turbación viene del griego tarazo, que significa remover o agitar el agua. ¿Nunca ustedes se fueron a un arroyo o a un lugar así cristalino, que de repente entran ustedes en el agua y hacen así y se empieza a enturbiar el agua? ¿Por qué? Porque el agua estaba en un estado de paz, estaba en un estado cristalino, estaba en un estado de shalom, ¿verdad? Cristalino, uno puede ver el fondo, puede ver las piedras, inclusive los pescaditos ahí. Pero de repente uno mete los pies y que el agua empieza a enturbiarse y ya nada en el fondo se ve claro. Ya todo está turbio, todo turbio. Así estaban ellos. Y muchas veces también en nuestras vidas pasa eso. Todo está calmado, todo está claro, todo está tranquilo y de repente hay un evento que viene a enturbiar nuestro corazón, a enturbiar nuestra mente. Y eso quiero que nosotros tengamos en cuenta una cosa: la mente es importante, el pensamiento es importante, porque todo lo que nosotros somos
Todo lo que nosotros percibimos del mundo, inclusive percibimos de Dios, ¿por dónde pasa primero? Por la mente, por mi pensamiento. Y aquello que yo pienso es lo que finalmente va a detonar en un sentimiento de mi corazón. Hay personas, ayer me estaba hablando alguien me dice, ¿una persona puede morir por una impresión? Claro, le dije. Me dice, porque una persona, atiendan, este es un caso delicado y trágico, me dice, yo conocí a una persona, él practicaba muchísimo deporte y todo eso, y un día sufre un accidente terrible. Y los médicos terminan amputándole ambas piernas. Imagínense lo que es eso para un atleta. Le amputan ambas piernas. Pero dice que cuando él está en el hospital, le pasa la anestesia y todas esas cosas, y empieza a recobrar la conciencia, y en una de esas dice que se destapa y ve que no tiene piernas más. Y dice que muere de un infarto. ¿Por qué? Su mente sabe que ya no tiene piernas y en su pensamiento dice, nunca más voy a volver a ser un atleta. Toda su vida estaba en eso. El atleta es así, el atleta es atleta hasta el día de su muerte. Entonces todo lo que todas nuestras emociones tiene que ver por nuestros pensamientos, y cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mente está turbada, está como el agua que recién describimos, no tenemos una idea clara, nuestros pensamientos están desordenados y todo eso nos lleva a ¿qué cosa? Nos lleva a una emoción. Y en este caso les dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el miedo ya es un resultado de la turbación. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, con lo que metemos aquí adentro. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que desconectarnos. Escuché un fragmento de la prédica de Juan Manuel Vaz que dice que la Biblia en ningún lugar te dice que drogarte es pecado. En la Biblia en ningún momento te dice que escuchar música mundana es pecado. Ni siquiera ver algunas películas subidas de tono. No dice la palabra que es pecado. Pero ¿qué es la cuestión? Que aunque no diga que eso es pecado, yo en mi mente sé qué edifica y qué no edifica. Y tarde que temprano aquello que yo meto aquí en mi mente va a causar en mí algún tipo de emoción. Me va a llevar hacia algún lado. Y cuando hay emoción en mi corazón, ahí es donde yo tomo decisiones erradas, equivocadas, y algunas de las cuales yo no puedo retroceder. Es muy delicado. Entonces en este punto dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cuándo nos turbamos nosotros? Cuando recibimos tal vez una mala noticia. Cuando perdemos algo valioso emocionalmente o materialmente. Cuando de repente alguien, uno por deducción sabe que ya no quiere ser tu amigo. Cuando alguien de alguna manera se desconecta de vos o perdiste algo que es materialmente valioso y a la vez emocionalmente valioso. Cuando hay conflictos en las relaciones. Y esas relaciones, no solamente hay conflictos en relaciones de pareja, también hay conflictos a veces en relacionamientos padre-hijo. Con el vecino, con el mejor amigo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nuestro shalom se rompe. Ahí se rompe. Cuando hay alguna enfermedad, ninguna enfermedad es simpática. Ninguna. Todas las enfermedades tienen sus temas. ¿Qué pasa? Nuestro shalom se rompe. Y ahí hay personas que son un poco más hipocondríacas que otras. Hay algunos que de repente le duele acá el riñón o esta parte y dicen, ¿será que ya tengo cáncer, verdad? No, hay personas así que son súper patéticas, ¿verdad? Le duele la cabeza y será mi amiga murió de cáncer del cerebro.
O el tipo ese, mira, ayer estaba hablando con un muchacho y me dice, yo no me compré tal vehículo porque todo el mundo me dice que este es así, 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 y yo amo ese vehículo y no me puedo comprar. Es que hay muchas personas que ya exageran un poco más para otro lado. O padres que le dicen a sus hijos, mira, no vaya a ser que esto, va a estudiar algo, y le dice, mira, que tal cosa, y le empieza a poner 1500 trabas, todavía ni se inscribió. Mira que así, 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 y te van a hacer esto y te van a hacer lo otro. Y muchas veces nosotros los padres mismos abatatamos todos nuestros hijos. Y le decimos, mira que la carrera es carísima, mi hijo, yo no sé cómo vas a pagar, cómo yo voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Y el hijo ya... A veces es tipo, inscribite y después vemos qué hacemos, ¿verdad? Entonces nuestros pensamientos nos llevan hacia la victoria o hacia el temor. Y no estoy hablando de confesión positiva, por favor. No estoy hablando de confesión positiva, ni positivismo, ni nada de esas cosas. Y hay veces que todo eso que metemos en nuestra mente nos deja con qué cosa, con un futuro incierto. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy cuando tenemos una enfermedad? ¿Y qué va a pasar si yo me muero? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué va a pasar? Y realmente eso no trae paz en nosotros. Y eso es lo que Jesús vino a solucionar, ¿verdad? Entonces, podemos seguir hablando de todas estas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a ustedes. ¿Sí? Que el Espíritu Santo está poniendo palabras, está poniendo situaciones, está poniendo... Y muchas veces nosotros mismos nos creamos ese tipo de problema. ¿Y saben cuándo? Cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos de lo que nos pasa y empezamos a suponer cosas, Y eso es malo. ¿Por qué? Porque también afectamos a los que están alrededor nuestro. Cuando nuestro shalom está roto, no vamos a pensar que solamente es conmigo. Cuando yo en mi casa estoy mal, yo, Víctor Martínez, en mi casa estoy mal, yo me doy cuenta que le afecta a toda mi familia. Toda mi familia está afectada. ¿Por qué? Porque yo... Y saben que lo más triste es que muchas veces Dios mismo soluciona esos problemas. Y ahí yo me arrepiento y digo, ¿para qué les dije? ¿Para qué les dije algo que Dios trata conmigo? Y es algo solamente conmigo. Y le preocupé a todo el mundo, todos los que están a mi lado, cerca mío. Todo el mundo entró en algún tipo de crisis por culpa mía, por un tema que yo pude haber arreglado. O si yo me peleo o me discuto con alguien, me guardo para mí. No tengo por qué extender a otras personas que van a romper su shalom. Es más, yo no tengo un problema en decirle a ustedes algo en esta mañana con respecto a eso. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus problemas. A veces nos cuentan, a veces no. Pero saben que yo no puedo cargar con los problemas de ustedes, ni ustedes pueden cargar con los míos. ¿Qué hacemos? No quiere decir que no nos importa, sí nos importa, pero no podemos cargarlo. ¿Qué hacemos? Nos arrodillamos y oramos. Porque Dios es el que cargó con tus pecados, con tu carga, con tu vida, no tu pastor, ni tampoco la secretaria de la iglesia, ni nadie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos esa carga y ponemos sobre Jesús. Entonces ahí mi shalom va a estar bien. Porque yo no tengo la capacidad, hermanos, de hacer eso. Y nadie tiene la capacidad. Entonces, así debe funcionar eso. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, no como el mundo la da. ¿Qué hizo Pedro cuando negó a Jesús después? Se fue y quiso volver a su vida anterior, ¿verdad? Señor, muchachos, yo me voy a pescar, nosotros vamos a seguir. Y muchas veces cuando nosotros entramos en una crisis, hacemos eso. Tratamos de volver a hacer las cosas que antes hacíamos, a llevar la vida que antes llevábamos. No se puede. ¿Por qué? Porque ya somos diferentes. Ahora vamos a ponernos en el otro lado de la vereda. ¿Sí? Jesús es el que le dice a ellos
La paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da. Cuando Jesús dice eso, Él sabe exactamente lo que va a pasar. Él sabe que no solamente le van a crucificar, Él sabe que le van a humillar, Él sabe lo de los látigos, Él sabe que va a ser abandonado por sus amigos. Él sabe que en ese lugar va a estar solo. Él sabe lo mucho que va a sufrir su mamá por todo eso. Y en ese punto Él dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y cómo nosotros podemos saber que eso es cierto? Porque cuando Él fue interrogado por los sacerdotes, siempre respondió ¿cómo? Con serenidad. Sus palabras fueron elegidas. Habló en el momento exacto y dijo las palabras adecuadas. Una persona que está turbada, ¿cómo reacciona? Lo más probable es que se levanta, enfrenta a todo el mundo y peyuna, ¿verdad? Vengan de uno, ¿verdad? Vamos a solucionar el problema acá. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Peyuna, ¿verdad? Ya estamos ahí enojados con todo el mundo, ya a alguien le queremos atropellar, a alguien le queremos, ¿verdad? Porque estamos turbados en nuestro corazón y nuestras emociones y nuestros nervios están a flor de piel. Porque no hay shalom. Cuando Pilato le dijo esta pregunta, le hizo una pregunta, Jesús no le contestó. Y Pilato se enojó y le dijo a Jesús, ¿no me respondes? ¿No me contestás? ¿No sabes que yo tengo el poder para soltarte o crucificarte? Y Jesús le dijo, no tendrías poder sobre mí si no te fuese dado de arriba. Con serenidad. Eso le descolocó a Pilato. Y Pilato salió de ahí y dijo, ¿quién es este? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el rey? ¿Tú lo dices? Pilato se quedó, le quería soltar a Jesús después de eso. Y no sabía cómo, por causa de los judíos. Cuando Herodes le vio, ay Jesús, hace rato quiero conocerte. Me contaron mucho de vos, Jesús. A ver, hace un milagro para mí. Como él tenía un montón de siervos, bufones, que hacía cosas para que Herodes se divierta. Entonces, hace algo para mí. ¿Qué hizo Jesús? Se calló. Se calló. ¿Cuántos de nosotros, cuando ocurre algo mínimo en nuestras vidas, ahí ya saltamos y ya despotricamos y todo? Y tomamos decisiones incorrectas. Entonces vemos que la paz de Jesús realmente fue y es algo que nosotros necesitamos. Yo necesito la paz de Dios. Yo no necesito la paz de este mundo. Yo me doy cuenta, yo soy una persona débil. Me imagino que ustedes también pensarán eso. Necesito la paz de Dios. Y esa paz de Jesús, Él lo llevó hasta el último suspiro en la cruz. Estando ahí en la cruz del Calvario, habían dos hombres pecadores, igual que nosotros, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y en su agonía, en ese momento de más dolor, aún en ese momento, Él salvó a una persona que estaba siendo condenada a su lado. Imagínense. En vez de estar quejándose del dolor, que de hecho que era mucho, me imagino, y el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te prometo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es paz. A pesar de todo. Ahora bien, ¿de dónde viene esa paz? Esa paz, como dijimos hace rato, no es algo que uno cree en Jesús y ya viene mágicamente. No es algo tipo que, a ver, vamos a instalar un software en nuestra cabeza y ya está, paz para siempre. Esa paz viene de la confianza plena que una persona tiene en Dios. Confianza plena. Y yo sé que en mi vida, no sé hasta qué punto he confiado en Dios, pero procuro de tener esa confianza plena.
¿Y a qué se refiere la confianza plena? De que yo creo firmemente de que Dios tiene el control en mi vida. Jesús sabía de que Dios, a pesar de haberle hecho pasar por esa situación, de que en algún momento Dios le iba a abandonar, porque en el momento de su muerte dice que Dios le abandona. Porque todos nuestros pecados son cargados sobre Jesús. ¿Para qué? Para que en su muerte haya justicia. Jesús pagó el pecado de todo el mundo, el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futuro, fue cargado sobre él como si fuera que alguien se pone un abrigo o un poncho, o sea, lo que fuese. Jesús llevó todos esos pecados en ese lugar. Y que sabía que iba a pasar eso y que luego iba a resucitar y que el Señor le iba a restaurar en el lugar donde estaba. Él sabía eso. Y sabía que esa era la voluntad de Dios para su vida. Y que Dios nunca pierde el control de absolutamente de nada. Entonces nosotros somos invitados a tener ese shalom, pero ese shalom no podemos sacar de la nada. Tenemos que nosotros dejar que eso se asiente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Juan 14:1, ustedes se suben un poquito hasta el primer versículo de San Juan 14, dice, atiendan lo que dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Está hablando otra vez de lo mismo. Dice, ¿creéis en Dios? Dice, creed también en mí. Dice, ¿ustedes confían en Dios? ¿La confianza de ustedes está en Dios? Bueno, confíen también en mí. De ahí viene el shalom que yo necesito para mi vida. Y dice, la paz que yo les doy no es la paz como la que el mundo te da. ¿Cómo es la paz que el mundo nos da? Hoy día las compañías de seguros se forran de dinero. ¿Por qué? Porque te está diciendo, asegura tu vida, asegura tu vehículo, asegura tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene seguro todas esas cosas, ¿qué pasa? Uno se siente en paz, se siente tranquilo. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Algunos ni siquiera usan su seguro. Y lo más simpático es que algunos dejan de pagar el seguro y al otro día algo pasa, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo no aseguren nada. No, por favor no me tomen de hacia ese lado. Si tenés dinero para asegurar tu vehículo, genial. Tu casa, o sea, lo que fuese, me parece genial que lo hagas. No estoy en contra de eso. Solo que, a pesar de que asegures todo lo que tengas, la única verdadera seguridad está en Jesús. ¿Cómo venden algunas universidades su publicidad? Le dice, asegura tu futuro, te dice. ¿Hasta cuándo vas a asegurar tu futuro? Asegura tu futuro, ok. Si sos un mal estudiante, ni aunque entres, te vayas a Harvard, no te sirve. ¿Sí? Y aparte, una persona puede asegurar su futuro económico. Tu futuro emocional, tu futuro moral, todas esas cosas, nadie puede asegurarte. Entonces, cuando uno hace ese tipo de cosas, uno se siente en paz, tranquilo y se siente seguro. O a veces también la gente dice, ya pagué todas mis deudas de este mes, ya me siento tranquilo. Esa es la paz de la gente. No le debo nada a nadie. Por lo menos por 15 días, ¿verdad? Cuando llegue el 21, 22, pues ya va a empezar a venir todo eso en tu mente, ¿verdad? Tengo que pagar esto y esto y esto, y de vuelta a la lucha, ¿verdad? Más todavía para las personas que no tenemos un salario fijo, tenemos que hacer plata para pagar todas esas cosas. Y otra vez, ¿qué pasa? Estamos preocupados, estamos turbados, y ya es el 29, ya es el 30, y te falta por lo menos la mitad para cubrir tus gastos. Y decir, ¿de dónde saco? Y ahí ya uno está pensando en cada cosa, ya uno ya está turbado, y uno ya tiene miedo de qué cosa, de que no llegue a fin de mes, de que... ¿Ven? Constantemente estamos así, con cosas pequeñas y también con cosas grandes. Entonces Jesús dice que tenemos que creer, dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Entonces la paz viene de la confianza plena en Dios. ¿Querés que te diga una verdad en esta mañana? Dios no te trajo a su reino para matarte. Dios no te trajo a su reino para que fracases.
Dios no te trajo a su reino para que las cosas te vayan mal. Y hay personas que son tan pesimistas que dicen, no, al pastor fulano más le va bien, a mí nunca me va bien. Y claro, a fulano, pero yo, ¿verdad? Personas súper pesimistas, que no hay manera de hacerle pensar o creer que realmente Dios le ama y Dios le quiere bendecir. Yo tengo la teoría de que si no estamos en tiempo de guerra y si no estamos en tiempo de persecución, el cristiano promedio tiene que prosperar. No estoy diciendo que tiene que ser multimillonario, por favor. Digo que tiene que prosperar. ¿Qué significa eso? Que tiene que avanzar, que tiene que ser un poco más que ayer, un poco mejor que ayer. En todas las cosas. Mentalmente, emocionalmente, económicamente, académicamente, físicamente, tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque el Dios de excelencia vive en nosotros. Así que si no estamos perseguidos por causa del Evangelio, nosotros tenemos que crecer. Porque hasta las plantas crecen un poco cada día y que nosotros, ¿por qué no? Entonces, tenemos que nosotros empezar a confiar en Dios plenamente. Ahora, ¿cómo puedo yo conseguir esa paz? ¿Cómo yo consigo esa paz? Y vamos a Proverbios 28:1. Y este versículo me encanta porque hay muchas personas. El shalom de Dios está disponible solo para sus hijos. ¿Sí? El shalom de Dios no está disponible para nadie más. Es una promesa que Dios hace a quienes. A Jesús hizo a quienes, a sus discípulos. No somos como el mundo. Por eso tampoco tenemos que adoptar las supersticiones del mundo. Hay cristianos que todavía, por ejemplo, no pasan debajo de una escalera, ¿verdad? Yo no sé cómo hace Marcelo, ¿verdad? Que tiene que trabajar con escaleras, esas cosas. Pero hay muchos cristianos, por ejemplo, que no pasan bajo la escalera. Porque mira, no me pasen la sal, como me pasen la sal. Bueno, en fin, ¿verdad? Hay gente que tiene una fe ciega en ese tipo de cosas, ¿verdad? Vos le decís, tenés que orar, hermano, y dicen, no, que Dios no me va a escuchar. Entonces, Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Conocen ustedes personas paranoicas? Cristianos paranoicos yo no, ya dudo que es cristiano, pero hay personas que son paranoicas. Se sienten perseguidos, acorralados y ya te cuentan su historia y voy a decir, espera, no puedo estar hablando en serio. Y hay personas que se sienten perseguidas, personas que se sienten odiados. ¿Y eso por qué? Primeramente, porque no conoce a Dios. Está mal, su shalom está mal. Acá, turbio, tiene una tormenta, un torbellino en su mente. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como ¿quién? Como un león. A mí me encantan los documentales de naturaleza. A mí me encanta el león. El león es un animal tan firme que no retrocede ni aunque esté rodeado por 10 búfalos. El león es confiado. Y eso es algo que el gato no tiene, pero el león tiene. ¿Sos un gato o sos un león? ¿Verdad? Está bueno eso, ¿verdad? ¿Sos un gato o sos un león? Soy un león. ¿Por qué? Estoy confiado en mi Señor. Ok, ¿y quién es el justo? El justo es aquel que fue justificado por Dios, aquel que fue justificado por Cristo. Ahora, esa persona que antes era injusta, ahora esa persona es justa en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto para que una persona tenga paz, tiene que hacer las paces con Dios. Lo primero. Y si alguno de nosotros está siendo desobediente con Dios, siendo hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerse a cuentas con Dios. Lo peor que puedes tener es un enemigo, a Dios como enemigo. Eso es lo peor que una persona puede tener. Entonces, muchas veces nosotros estamos turbados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siendo desobedientes con Dios.
Y esa turbación en nuestra mente, ¿qué produce? Temor, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que Dios te castigue. Y que es lo más probable que pase. Porque Dios, cierto, es misericordioso. Pero va a llegar un momento que si una persona se empecina en su pecado, se empecina en todas esas cosas, Dios va a tomar cartas en el asunto. No creas que no. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Ponerse a cuentas con Dios. Tener paz con Dios. Si alguien no lo recibió al Señor en su corazón, en su vida, pues recibir al Señor en tu corazón, en tu vida. Deja que el Señor sea el Señor de tu vida, poner tu confianza plena en Él. Y si ya sos hijo de Dios y recibiste al Señor en tu corazón, bueno, entonces haz todo lo que está a tu alcance para ponerte en paz con Dios. No hay vueltas que dar. Lo segundo, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener paz con Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es atesorar las palabras de Dios. Atesorar es una palabra que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque cuando yo atesoro algo, cuido, lo guardo, lo pongo en práctica. Para mí es algo valioso, es mi tesoro. Y si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder tener paz. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la fe y la paz es primero en el pensamiento. Si mis pensamientos están desordenados, turbios, malos, eso va a derivar en un desorden emocional. Por eso que hay muchas personas estresadas. Muchas personas estresadas. Y yo les aseguro que se ahorrarían muchísimo dinero de médicos, psicólogos y todas esas cosas si ponen en práctica lo que leen. No estoy desmeritando. Hay muchos psicólogos buenos, psicólogos cristianos buenos. Pero la mayoría de los casos que yo escuché de personas que están estresadas y están en un estado así paupérrimo, simplemente es porque hay desorden en sus pensamientos. Y ese desorden los lleva a una mezcla de emociones que no vienen de parte de Dios. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Salmo está en la mitad de la Biblia, básicamente. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Sí? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué significa eso? Que son personas que van a tomar decisiones acertadas. Los que aman la ley de Dios tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque toman decisiones acertadas. Isaías 54, 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Cuando dice que tus hijos van a ser enseñados por Jehová, se entiende que es por medio de la palabra de Dios. Dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Nosotros tenemos que perseverar en los pensamientos de Dios. Isaías 26:3, lo pueden leer en sus casas, para no pasarme la hora. Dice, incluso este texto también está en el Nuevo Testamento, y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué tremendo versículo. Qué tremendo versículo. Cuando mis pensamientos están en Cristo, yo me voy a llenar de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para el convertido y para el inconverso también.
Entonces, cuando mis pensamientos están en la palabra de Dios, mi corazón, mi mente y mi corazón están más inclinados a creer en Dios. Hagan la prueba y van a ver cómo es esto. El cristianismo es la única religión que se experimenta. La otra me imagino que sí, pero el cristianismo tenés que hacerlo. El miércoles estamos hablando, el cristianismo es una religión, por decir así, que tiene un gran privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Y por último, la tercera manera de conseguir la paz de Dios es orando. Es orando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aquietar nuestro corazón. Necesitamos que todo lo que nosotros estamos pasando podamos llevarlo al Señor. Todos los pensamientos malos, todas las cosas que de repente nos aqueja, tenemos que poner, Pedro decía que nosotros tenemos que poner nuestra ansiedad sobre Jesús, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué tremendo, qué tremenda promesa. Entonces, ¿cómo yo no voy a andar en paz? Porque el Señor tiene cuidado de mí. Ahí es donde mi shalom se completa. El rey David estaba siendo perseguido por Saúl y el pobre ni siquiera podía dormir. Ni en paz podía dormir David porque Saúl estaba detrás de él con un ejército detrás de un solo hombre. Imagínense. Eso es persecución y no macana. ¿Por cuánto tiempo le persiguió? Por 15 años. Eso es persecución. Eso yo no sé si que le sigan con un ejército. Y ni siquiera le estaban siguiendo tipo para apresarle. Bueno, vamos a meter en la cárcel así como Nelson Mandela. No, era para liquidarle. Y entonces David escribe el Salmo 4 y en el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Terrible. Dormir. A ver, ¿cómo amaneces después de a no ser que seas narda, por ejemplo? ¿Cómo amaneces después de no haber dormido toda la noche? Por eso hago una excepción, ¿verdad? Porque narda vive de noche, trabaja de noche. Pero ¿cómo amaneces después de no haber dormido? ¿O dormiste 2 horas o 3 horas? ¿Cómo amaneces el otro día? ¿Cómo está tu mente y tu pensamiento? ¿Cómo está? Turbio. No podés pensar con lógica. Está todo mal. Te olvidas de las cosas. Invertís el orden. Y David, supongo que estaba pasando por ese punto de que ni siquiera podía dormir. Y dice, bueno, no sé, algo voy a tener que hacer. Y se puso a orar y dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Y último texto que voy a compartir y con esto vamos a cerrar y vamos a orar. Dice, vamos a Filipenses 4:7. Este texto nos enseñó tanto. Creo que tendríamos que hacer tal vez un cuadro o algo por el estilo y poner en la sala de nuestra casa. Porque es un texto que tanto nos habla acerca del cuidado de Dios, acerca de la oración, acerca de nuestra confianza. La confianza que tenemos que tener en el Señor. Filipenses 4, versículos 4 al 7. De más está decirles que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Saben cómo y dónde? Estando presos en una cárcel húmeda y fría. Escribe el libro de Filipenses y dice en el versículo 4 del capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Cuando nosotros tenemos frío, no da gusto nada. Ahí nuestro shalom, Ceausescu. ¿Por qué? No da gusto nada.
Y el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? El afán ya es un desorden que trae la turbación. Y cuando estamos afanados nosotros, preocupados, hacemos grandes macanas. Difícilmente alguien dice, ay, qué bien me salió este proyecto, estaba tan afanado. Y todo eso. No, generalmente termina en algún tipo de desastre. Dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dice, con acción de gracias. ¿Por qué vas a agradecer por algo que no recibiste aún? Estamos haciendo una petición delante de Dios, pero dice con acción de gracias. ¿Qué significa eso? Que el Señor siempre escucha nuestras oraciones y nos va a dar aquello que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Para qué cosa? ¿Cuándo damos gracias nosotros? Cuando nuestro shalom está completo. ¿Y cuáles son las acciones de gracia? No está hablando de palabras de gracia solamente. Cuando uno está agradecido, ¿qué hace? Cuando uno está agradecido, da, sirve, regala. Uno quiere que todo el mundo esté contento con él. Cuando nace el hijo, cuando está de cumpleaños, ¿qué hace? Venga, les invito, vamos a comer esto. Está agradecido. Entonces dice, ustedes oren y díganle al Señor todo lo que necesitan, pero sean agradecidos. Dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Ven? No hay otra forma, otra manera. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando nuestros pensamientos están mal desordenados y todas esas cosas, ocurre la catástrofe en nuestras vidas. Hay una tormenta de emociones. Y dice, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Tipo que mañana tengo que cubrir esta cuenta, no tengo un peso, pero yo estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene. Y ahí la gente dice, pero vos estás loco, vos estás loca. O sea, mañana y no tenés nada. No, pero yo sé que Dios es fiel. ¿Ven? Muchas veces hay una paz que ni siquiera nosotros podemos entender. Tenés un examen mañana. Vamos a suponer, tenés un examen mañana, estudiaste lo que pudiste, pero tu corazón está en paz porque decís, Señor, yo estudié lo que pude, por favor, recordarme todo lo que mañana voy a rendir y yo me quiero acostar en paz y descansar en paz porque mañana tengo ese examen y mi mente tiene que estar fresca, tengo que estar lúcido. Yo hago lo que está a mi alcance y Dios lo completa. Entonces, ahí es donde yo tengo shalom. Y estoy completo. ¿Por qué? Porque Dios sostiene mi vida. Porque Dios tiene un plan perfecto para mí. No me voy a salir de ese plan. Y sea que fuese, o que pase lo que pase, es porque Dios permitió. Y si Dios permitió es porque tiene un propósito con eso para mi vida también. Ya sea, si algo se rompió, si algo perdí, si lo que sea que nosotros pensamos que es malo, Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en Dios. Amén. Esta mañana vamos a poner en práctica eso. Y me gustaría que oremos, que te acuerdes de esto. Me gustaría que oremos. Que pongas todas esas cosas delante de Dios en esta mañana y que le digas al Señor, realmente Jesús, quiero que seas mi príncipe de paz. Tú eres mi rey de paz, mi príncipe de paz. Yo quiero tu paz. No quiero la paz del mundo que se puede comprar con dinero, con estatus, con posición social, con tranquilidad, porque mi marido tiene, o mi esposa tiene, o mis papás tienen, o porque tengo toda la cual herencia. Esas cosas se esfuman. El valor más valioso que tiene un cristiano es la paz de Dios en su vida. Por eso que a veces la palabra dice que es mejor
un bocado de pan en paz, que todo un banquete con peleas y problemas. Es momento de que vamos a invocar el nombre de Jesús, vamos a llamarle, vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas y nuestro shalom en sus manos, ¿verdad? Mi paz está así, Señor, es un desastre ahora mismo. Te pido que me ayudes. Señor Jesús, tú eres el príncipe de paz. Y hay tantas cosas en mi vida que están desordenadas, están mal. Hay un montón de sentimientos dentro mío, producidos, Señor, a veces por la incertidumbre, por el mismo temor, o que de repente las cosas no son como a mí me gusta, como yo quiero. Pero en esta mañana vengo delante tuyo a poner mi vida y mi corazón, así como yo soy, tal cual soy. Y te pido que me ayudes y que lleves mi carga. Y si hay algo que yo no estoy viendo, que me está perjudicando en mi vida, si hay algún pecado, hay algún error, hay alguna mala conducta, te pido que en esta mañana traigas a memoria para que yo pueda arrepentirme y que yo pueda, Señor, encauzarme otra vez en tu camino y en tu palabra. Si yo estoy peleado contigo, Señor, por alguna razón en esta mañana, soy desobediente, te pido perdón. Quiero tener paz contigo primero, Señor. Quiero tener paz contigo. No quiero contradecirte más. Porque, Señor, tu pensamiento no es mi pensamiento. Yo tengo mis propios pensamientos que a veces contradicen los tuyos. Pero en esta mañana me deshago de mis pensamientos y me entrego a ti, Señor. Entrego mis pensamientos a ti. Para que tú ordenes mis pensamientos. Para que tú aclares, Señor, mis ideas. Y yo pueda escuchar tu voz. Porque a veces no puedo ni escuchar tu voz porque solamente escucho mi voz y la voz del mundo. Señor, sabes los problemas que tengo. Sabes, Señor, los problemas que tienen mis hermanos. Algunos tienen problemas económicos, problemas familiares. Algunos tienen problemas con sus papás, con sus amigos. Algunos tienen problemas económicos, problemas de salud, Señor. Y en esta mañana, todos esos problemas traemos y ponemos delante tuyo y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Y nuestro corazón puede descansar en eso. Confiadamente en ti, Señor. Nuestro shalom está completo en ti. Y queremos agradecerte y queremos, Señor, glorificarte por eso. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque eres bueno y nada está fuera de tu control, Señor. Nos despedimos en esta mañana porque sabemos que así como David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Podemos decir, en paz yo voy a vivir. No voy a tener temor de nada. Porque en ti, Señor, puedo vivir confiado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y hay que continuar en casa. ¿Sí? Amén.